La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas y sus 30 estados miembros abarcan América Septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en el sureste de Europa, en marzo de 2020. En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la Guerra de Corea, que comenzó en 1950 y terminó 3 años después, hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. La Guerra Fría llevó a la Unión Soviética y a sus aliados del bloque del Este a crear el Pacto de Varsovia en 1955. Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, la OTAN intervino dentro de la Guerra de Yugoslavia, la que se convertiría en la primera intervención conjunta de la Alianza Atlántica. En el ámbito político, la organización ha mejorado sus relaciones con los países que anteriormente pertenecieron al Pacto de Varsovia, dando como resultado la incorporación a la OTAN de varios de sus antiguos miembros. En 1949, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente se veía con preocupación la política de expansión que estaba siguiendo la Unión Soviética. Era evidente que la Organización de las Naciones Unidas no podría ser capaz por sí sola de mantener la estabilidad en el mundo. La aparición de gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental por influencia soviética aumentaba la presión en Europa Occidental. Entre 1947 y 1949, una serie de sucesos, con mayor repercusión por el hecho del reciente retiro de las tropas estadounidenses y canadienses, que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el punto más alto en la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas a la soberanía de Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros, donde el golpe de Praga de febrero de 1948 fue interpretado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, el bloqueo de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949 empeoró la situación para los países antes mencionados. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, con el que se creaba una alianza militar, la Unión Europea Occidental. Ante la creciente expansión socialista, se decidió crear una alianza defensiva más amplia que la Unión Europea Occidental, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental, a las que se decidió invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y tuvieron como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se establecerían las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El principio de defensa colectiva recogido en el artículo 5 del Tratado Fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, representa la piedra angular de su fundación y el lazo de unión entre los Estados miembros de la Alianza. Este principio establece que un ataque armado contra uno o varios países miembros de la OTAN, efectuado en Europa o América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas.
Así, la defensa colectiva se convierte en un derecho y un deber que los países de la alianza se comprometen a garantizar. Hasta el momento, el artículo 5 ha sido invocado una única vez en el año 2001, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. A las 5:50 hora de Rusia del jueves 24 de febrero, 2:50 GMT, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Las operaciones militares dieron inicio con múltiples bombardeos en distintas regiones del territorio de Ucrania y la incursión por distintos frentes de miles de soldados del ejército ruso. Poco antes, el gobierno de los Estados Unidos informó que el ataque a Ucrania era inminente, después de detectar que Rusia estaba cerrando su espacio aéreo y aumentaba la movilización de tropas hacia la frontera con Ucrania. En ese contexto, los ataques de las fuerzas militares rusas en territorio ucraniano han continuado de forma constante, sin que pueda vislumbrarse un alto de las hostilidades. Uno de los datos más importantes en este conflicto internacional es que Ucrania no es miembro de la OTAN. Esta es una de las claves de la crisis que sacude en estos días a la comunidad internacional. En el caso de que fuese miembro de la OTAN, sí podría apelar al artículo 5 del Tratado de Washington. No obstante, al no estar adherido a la organización, esta no puede intervenir directamente en el conflicto. El 25 de febrero, la OTAN anunció que ha dado inicio al despliegue de elementos de su fuerza de respuesta en la zona este de la alianza en Europa. Esto sucede por primera vez en el contexto de la defensa colectiva tras la intervención militar rusa en todo el territorio de Ucrania. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, dijo que no debe de haber lugar a malentendidos. Vamos a proteger a cada aliado y cada centímetro del territorio de la OTAN. Esto lo indicó al término de una cumbre por videoconferencia de los líderes de la alianza, convocada de urgencia ante la situación actual. Sin embargo, el hecho de que Ucrania no sea miembro de la OTAN no le impide a ningún país miembro de la alianza el envío de equipo militar y asistencia. Así que los países de la OTAN han acelerado el envío de material militar a Ucrania para que su ejército pueda hacer frente a la intervención militar rusa. El gobierno alemán informó en un comunicado su decisión de enviar a Ucrania 1,000 armas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger, pertenecientes a las Fuerzas Armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas, lo que supone una excepción histórica a su prohibición de exportar armas a zonas de conflicto. Junto al anuncio hecho por Alemania, también Países Bajos ha hecho público el envío de un tercer cargamento militar a Ucrania. Se trata de medio centenar de armas antitanque Panzerfaust con 400 misiles y 200 equipos de misiles antiaéreos Stinger, según ha informado el ministerio holandés. Por su parte, Estados Unidos aprobó $350 millones adicionales para prestar asistencia militar a Ucrania. Estos son los hechos. Compártenos tus comentarios. ¿Crees que en sus acciones y objetivos la OTAN es una organización meramente defensiva? Yo soy Luis. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Y yo soy Claudia. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la caja de descripción. Gracias por ser parte de nuestra joven comunidad.